El Viviente TV presenta su programa Continuando el Legado, para edificar tu vida con la palabra de Dios, con los pastores Enrique y Veneranda Ferreras. Oh Dios, Padre Santo, Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno, Señor. Eres tú el que nos levanta, eres tú el que conoce nuestro levantar, nuestro acostar, Señor. Te damos gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad, Señor, que tú nos das de transmitir de nuevo tu programa, Señor. Te damos gracias y te bendecimos. Gracias, Señor, por este nuevo día, Señor. Jesús de Nazaret, el Mesías. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, amigos, estamos aquí de nuevo con su programa Continuando el Legado. Hoy con el tema: no debemos de huir de nuestras responsabilidades. No debemos de huir de nuestras responsabilidades. En la Biblia hay un personaje, un profeta, que Dios llama y lo envía a una ciudad, pero él se niega a ir. Se niega a ir y se desvía a otra ciudad. Muchas veces nosotros, los seres humanos, Dios nos envía a una misión que es predicar su palabra y nosotros desobedecemos. Este personaje, este profeta llamado Jonás, en el capítulo 1, versículos del 1 al 17, Jonás huye de la presencia de Jehová. Jonás, el Señor lo envía a predicar la palabra a Nínive. Lo envía a predicar la palabra a Nínive y a darle una exhortación, un mensaje, para que ese pueblo corrupto, en desobediencia, ese pueblo que cometía muchos pecados de todas las índoles, menciónese uno y ahí se cometían esos pecados en Nínive. Jehová, con su inmensa misericordia, con su gran amor, para que todos nosotros, a través de su palabra, nosotros nos salvemos. Somos todos pecadores, pero Dios nos da la oportunidad de salir de ese lodo, de ese fango, de la perdición, de esa maldición. Dios nos da la oportunidad de salir de esa perdición y de esa maldición que el enemigo nos pone y que nos tienta. Dios nos cuida, Dios nos ama. Y Jonás, en el capítulo 1 de ese mismo nombre de Jonás, Dios le dice a Jonás: ve a Nínive y dile al pueblo de Nínive que se arrepienta de todo su pecado, porque si no se arrepiente, el Señor iba a destruirlo, a destruir esa ciudad, y a todo el que estuviera ahí, Dios lo iba a destruir. Pero Jonás, conociendo el corazón de Dios, Jonás se negó. No quería ir, porque él conocía la misericordia de Dios, que por malos que seamos nosotros, Dios tiene esa misericordia de perdonarnos, no importando los pecados que hayamos cometido. Dios nos perdona y se olvida de ellos. Dios se olvida de los pecados que nosotros cometemos a diario y de los pecados que nosotros cometimos en nuestra juventud, en nuestra niñez e incluso en nuestra vejez. Pero Dios es misericordioso, nos perdona si nosotros nos— en el libro de Jonás, capítulo 1,
del versículo 1 al 17, Jonás huye de Jehová. Y ese capítulo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La maldad era tan grande en esa ciudad que había subido al trono de Dios. Al trono de Dios, todas las maldades y todas las malicias que se cometían en ese pueblo, en Nínive. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hermanos, amigos, este profeta es un profeta que desobedeció a Dios, y así hacemos nosotros, desobedecemos a Dios. No queremos seguir los caminos de Dios. No queremos seguir los lineamientos que Dios nos traza en su palabra. Hacemos caso omiso. Así ese profeta hizo caso omiso a Dios. Pero Dios, con su grande misericordia, y que tenía un mandato para que fuera Jonás mismo a esa ciudad de Nínive, Dios pudo haberle elegido a otro profeta, o elegir a otra persona, incluso hasta un burro. Pero Dios le plació a que sea Jonás el que le llevara ese mensaje de salvación a Nínive. Hermanos, amigos, y hoy precisamente nosotros estamos transmitiendo por estos medios, por El Viviente TV, y por todas las redes sociales, llevando la palabra de Dios para que todo aquel que la acepte y cree en ella sea salvo. Hermanos, amigos, Jonás se monta en esa nave, va a Jope, se monta en esa nave, pero Dios levantó una gran lluvia, una gran tormenta. Y esos marineros no pudieron seguir su paso, no pudieron seguir la trayectoria, no pudieron seguir navegando con esa gran tempestad que se levantó, que Dios levantó para que Jonás supiera que era Dios que estaba en el asunto. Y él lo sabía. Esa nave se meneaba de aquí para allá, y los tripulantes de esa nave decidieron tirar todas las cargas, los bultos, las maletas, las cajas, tirarla al mar para que pudieran navegar fácilmente. Pero ellos no pudieron identificar que Jonás era el problema. Jonás estaba dentro del barco. Y oiga qué cosa, hermano, amigos. Jonás se fue abajo del barco y se puso a dormir en una tormenta, en un barco, señores, amigos. Y cuando el capitán baja y le dice: oye, ¿qué tú haces ahí, dormilón? ¿Qué haces ahí, dormilón? Ven, vamos a orar. Ora a tu Dios para que esta tormenta se calme y nosotros nos perezcamos en esta gran tormenta, en este mar tan bravío. Y Jonás y el grupo de marineros echaron suerte. Suerte significa que hicieron algo como las cartas para saber a quién le caía, a quién le correspondía hablar y orar a su Dios. Ellos oraban a sus dioses con D pequeña. Ellos oraban a todos los dioses, a la luna, al sol, al mar, a las estrellas, oraban todos ellos, a los dioses paganos. Pero Jonás estaba ahí. Jonás, el que conocía al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos. Jonás le cayó la elección que ellos hicieron, la elección para que orara a su Dios. Y le preguntaron: ora a tu Dios, ¿quién es tu Dios? Y el mismo Jonás
dice, mi Dios es el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. Él es Jehová, yo soy hebreo. Ellos temieron en gran manera porque él dijo, yo soy hebreo, y casi todo el mundo conoce que los hebreos, Dios los protege, los guía. Dios pelea por ellos, por los hebreos. Y Jonás le dice, yo soy hebreo. Voy a orar a Dios, o no voy a orar a Dios, sino que tírenme al mar y la tormenta se va a calmar. Pero ellos tuvieron miedo. Ellos tuvieron miedo porque dijo el capitán, no, yo no quiero que tu sangre caiga sobre nosotros. Pero Jonás insistió, digo, yo soy el problema. Yo soy el problema. Muchas veces nosotros sabemos cuál es el problema para nosotros avanzar, para nosotros adelantarnos, pero nosotros no nos arrepentimos, aún conociendo que somos responsables de los problemas por los pecados que previamente sabemos porque conocemos de la palabra. Hermanos, amigos, si tú conoces la palabra y tú sabes que tú estás cometiendo pecado ante Dios, arrepiéntete para que pueda limpiarte y pueda avanzar y pueda seguir, porque Dios te perdona. Dios es bueno y maravilloso, Dios es bueno. Pero no, a veces nosotros nos cegamos y seguimos día tras día, pecando contra Dios, haciendo las cosas contrarias a las palabras de Dios, haciendo todo lo contrario que Dios nos manda a hacer. Pecando contra Dios. Pecando contra Dios. Jonás sabía lo que estaba haciendo, porque tenía un enviamiento del mismo Dios. Lo envió a Nínive a predicarle la palabra, pero él se renegaba. ¿Por qué él se renegaba? Porque él conocía el corazón de Dios y sabía que si ese pueblo, como ocurrió más adelante que le vamos a contar, sabía que ese pueblo, si se arrepentía, Dios lo iba a perdonar. Jonás, los tripulantes de esa embarcación lo tiraron al mar. Lo tiraron al mar. Pero antes ellos dijeron, Señor, nosotros conocemos y no queremos que la sangre de este Señor, de este hombre, sobrecaiga sobre nosotros. Pero lo tiraron al mar porque el mismo Jonás confesó que el problema de la tempestad era él y que el mismo Dios había provocado eso. Hermanos, amigos, Jonás, sabiendo que era el mismo Dios que había provocado eso, esa tormenta, él huía de la presencia de Dios. De la presencia de Dios. Y así como dice el Salmo 139, versículos del 7 al 11. ¿A dónde me iré, Señor? ¿A dónde me iré? ¿A dónde me iré, Señor? Que tú no sepas dónde me escondas, Señor. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá de tu diestra. Si dijere ciertamente a las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. ¿A dónde iré donde tú no nos pueda ver, Señor? ¿A dónde iremos? Porque tú lo sabes todo, Señor. Jehová de los ejércitos, tú lo sabes todo, Señor. Tú creaste nuestra vida, tú creaste nuestro cuerpo, tú creaste los cielos, la tierra, y todo lo que existe lo creaste tú, Señor. ¿A dónde podremos nosotros escondernos de ti, Señor? Aún en el Seol,
Aún en el entierro, en una caja, no podemos escondernos de ti, Señor. Fuera de ti no hay nada. Tú tienes control, Señor, hasta de una hoja que caiga al suelo. Tú conoces todo, Señor. Tú conoces cada hebra de nuestro cabello, de nuestra cabeza, Señor. Tú la conoces y tú sabes la cantidad, porque tú nos hiciste, Jehová de los ejércitos. Y este profeta, huyendo de Jehová, huyendo de él, los marineros lo agarran y lo tiran al agua. Y Dios había creado, el todo creador de los cielos y de la tierra, de los mares, de las profundidades de los mares. Dios creó todo, los animales, todo lo creó Dios. Y Dios creó un gran pez. Hay algunos que dicen que es una ballena. No, la Biblia nos habla que es un gran pez. Y ese gran pez agarró a Jonás y se lo tragó. Agarró a Jonás y se lo tragó, se lo comió. No lo trituró, se lo tragó entero, y en el estómago de ese gran pez que hizo Jehová especialmente para castigar o tratar de que Jonás entendiera, señores y amigos, que cuando Dios tiene un enviamiento para cada uno de nosotros, nosotros tenemos que obedecer. Obedecer para que no nos vaya mal. Obedecer para que Dios las bendiciones las derramen sobreabundantes sobre nosotros. Hay muchos que cometemos muchos errores, muchos pecados, sabiéndolo. Y esos que saben que están cometiendo pecados son los que Dios los llama hipócritas. Así como el mismo Jesús cuando fue al templo. Ustedes son unos hipócritas porque sabían que estaban pecando y seguían pecando. Porque esa es la hipocresía. Sabían que estaban pecando, pero seguían cometiendo el error. En este caso, Jonás está dentro del estómago del pez. Hermanos, amigos, y lo que come el pez, aparte de haberse tragado a Jonás, son algas. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de ese pez. En el vientre de ese pez, sufriendo, y Dios procesándolo de una manera de vida o muerte, pero Dios lo mantuvo vivo. Lo mantuvo vivo en el vientre de ese pez. Y ahí viene Jonás con la oración de él. En el capítulo 2, de los versículos del 1 al 10 de Jonás. La oración de Jonás. Jonás ora al Señor. Jonás ora al Señor en el capítulo 2 del libro de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el Seol, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Estaba en el vientre del pez, pero él consideraba que él estaba en el Seol. Estaba muerto prácticamente en el vientre de un pez. ¿Qué oportunidad de seguir viviendo? Ninguna. Solamente que Dios tenga el control de tu vida. Y eso hace el Señor cuando nosotros mismos le entregamos nuestra vida. Le entregamos cada día a nuestros hijos. Le entregamos cada día a nuestra familia. Al Señor, Dios tiene el control de eso. Y Jonás, me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío.
Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Ahí escuchó Dios la voz de un hombre arrepentido, de un profeta arrepentido, de no cumplir el mandato de Dios, de no querer cumplir el mandato de Dios. Es enviamiento para que llevara el mensaje de salvación al pueblo de Nínive. Se arrepiente Jonás en el capítulo 2 de Jonás, de los versículos 1 al 10. Ahí está la oración de Jonás, en donde está su arrepentimiento. Así es Dios con cada uno de nosotros. Cuando nos arrepentimos, nos saca del muladar. Cometemos pecados. Hay consecuencias en los pecados. Claro que sí, hay consecuencias y hay que pagar. Hay que pagar los pecados, las consecuencias de los pecados. Dios no perdona y borra todo. De parte de Él nos perdonas, pero hay consecuencias que hay que pagar. No es que Dios nos perdone y que no vamos a sufrir consecuencias. Va a haber un proceso de sufrimiento por ese pecado. Dios no perdona. Dios no cuida cuando nos arrepentimos. En el capítulo 3 de Jonás, los versículos del 1 al 10, Jehová, Nínive, Jonás llega a Nínive. El pez vomitó a Jonás, lo tiró en la playa. Yo supongo las gentes que vieron a ese hombre salir de la boca de un pez, que eso es lo más extraño. Dijeron, este es algo extraño, esto es diferente, no hemos visto, señores. Desde que abrió la boca, viendo a ese señor, a Jonás, a ese profeta de Dios, salir de la boca de un pez, todo lo que él dijera, la gente le iba a creer porque salió de la boca de un pez. En toda la historia bíblica no hay otra historia similar a esta. Que haya un pez que se haya tragado a alguien, que lo haya tirado en la playa, vivo, sin ningún rasguño. Eso hace Dios. Eso hace Dios cuando nosotros, los seres humanos, lo buscamos y nos arrepentimos de nuestro pecado. Llega Jonás a Nínive y empieza a predicar con una predicación tajante de 2 palabras. Este pueblo, si no se arrepiente en 40 días, será destruido. Esas eran las palabras de Jonás en todo Nínive. Este pueblo, si no se arrepiente, será destruido por Jehová. Y era caminando por todas las ciudades de Nínive, por todos los rincones, y esa voz en toda Nínive, una ciudad de 120,000 habitantes aproximadamente, Jonás le predicó, llegó a los oídos del rey. Llegó a los oídos del rey y el rey dijo, toda la ciudad, toda gente, los animales, vamos a hacer un ayuno, vamos a arrepentirnos. Se llenaron de silicio, de ceniza, e hicieron el sacrificio y se arrepintieron del pecado. Y Jonás vio que ese pueblo se había arrepentido y se incomoda con Dios. Se enoja con Dios porque él quería que ese pueblo siguiera pecando y que Dios lo destruyera. Así, hermanos, amigos, aquel pecador que está en una condición paupérrima de pecado, en asesinato, en crímenes, adulterio, fornicación, en robo, crímenes, Dios tiene el privilegio
o nosotros tendríamos el privilegio de pedir perdón y Dios nos perdonará. Dios perdonaría a todo aquel, no importa las condiciones, los pecados que haya cometido de adulterio, pecados de muerte, pecado de asesinato, pecado de fornicación, pecado de engaño, pecado de robo, pecado de mentira. Dios, si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Dios perdonó a este pueblo de Nínive, que era una aberración. Podríamos decir que era una segunda Sodoma y Gomorra. Dios envió al profeta para que se arrepintieran. Y se arrepintieron. Y Dios los perdonó. Porque el corazón de Dios, las misericordias de Dios son grandes. Las bondades de Dios son infinitas. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Y Dios nos perdona de nuestros pecados. No importa la índole, no importa qué tan grande sea, Dios nos perdona. Jonás se enoja contra Dios, contra Jehová, y se va a una montaña después de haber predicado a todo Nínive, y él escuchó que el pueblo se arrepintió. Y él vio que el pueblo de Nínive se arrepintió. Y vio que Dios perdonó al pueblo de Nínive. Se acuesta para hacer una siesta, a dormir. Y en la mañana hace un sol fuerte y Dios le crea una palmera para cubrirlo del sol. Para cubrirlo del sol. A las 2 de la tarde Dios envía un gusano a destruir esa mata, ese árbol que había creado en un día, porque Dios todo lo puede. Dios todo lo puede. Para Dios no hay nada imposible. Le creó ese árbol a Jonás para que se cubriera del sol, pero al mismo tiempo se lo quitó. Y Jonás se enoja contra Dios, que por qué él había matado, había eliminado esa mata, la había secado, que por qué Dios la había secado. Hermanos, amigos, y Dios les responde: ¿por qué te molesta por haberse destruido esa mata? Porque destruir esa mata, porque la sequé, ¿por qué te molesta? Y ese pueblo de Nínive, almas que no se puede comparar con un árbol, son almas. Entonces tú te quejas con un árbol que no tiene prácticamente sentido, pero con el pueblo de Nínive que se arrepintió y que fueron perdonados, tú te quejas de ellos, que por qué no fueron destruidos. Y ahí Jonás, el profeta cacarrabia le podríamos llamar, quejándose ante Dios, porque Dios perdonó a Nínive. Y en el capítulo 4 de Jonás, Dios tiene misericordia. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. El mismo Jonás sabía todo eso, que Dios, la misericordia de él eran grandes, que era un Dios piadoso. Dios es piadoso. Ahí nos narra el capítulo 4, versículo 2 de Jonás. El mismo Jonás diciendo:
Yo sabía, porque conozco tus cualidades. Tú eres un Dios piadoso, un Dios clemente, un Dios grande en misericordia. Tú eres un Dios que te arrepiente del mal. Todo aquel que se arrepiente del mal, Dios es misericordioso y nos saca a la luz, nos lleva a la luz. Y le hemos puesto como título a este tema: no debemos de huir de nuestras responsabilidades. Nuestras responsabilidades espiritual ante Dios es predicar su palabra, como nos dice el mismo Señor Jesucristo. Él nos envía. En el Salmo 139, ¿a dónde iremos si que Dios no sepa dónde estemos? En el capítulo 16, versículos 15 y 16 de Marcos, el mismo Jesús nos envía. Y esa es una de nuestras responsabilidades. Nos envía y les dijo Jesús, nos dice Jesús a nosotros: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura sin excepción de persona. A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es el mismo Jesús. Y esa es una de las responsabilidades que Dios, a través de su Hijo, su único Hijo Jesús de Nazaret, nos envía, nos da esa responsabilidad a nosotros de predicar su palabra a todo el mundo. Y todo aquel que creyera en ella, ese será salvo. Y que fuera bautizado, ese será salvo. Y el que no creyere, ese será condenado. Ya de por sí está condenado. Pero Dios tiene misericordia. Dios es piadoso. Dios es misericordioso. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es sublime. Dios nos perdona de nuestros pecados. Hermanos, amigos, este es un mensaje para que tú te levantes, para que tú aprendas cuál es el enviamiento y tus responsabilidades de parte de Dios contigo. Y ya te la estoy diciendo. Nuestras responsabilidades que Dios nos da es ir por todo el mundo y predicar el evangelio del reino, el evangelio que el mismo Jesús nos da para nosotros hablarle a nuestros hermanos en la calle, para que sean salvos. La salvación para ir al paraíso de Dios. El mismo Jesús dijo: yo me voy, tengo que irme, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y voy a preparar una para cada uno de ustedes. Para cada uno de ustedes, de nosotros, el mismo Jesús nos ha preparado moradas para nosotros. Hermanos, amigos, yo te invito para que te arrepientas de todos tus pecados, que busque de Dios, que lea su palabra, para que aprenda qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Cada vez que nosotros leemos la Biblia, es el mismo Dios hablándonos. Cuando nosotros oramos a Dios, tenemos que alabarlo a Él, resaltar sus atributos, así como hizo Jonás en el capítulo 4, versículo 2, que él conocía que Dios era clemente, misericordioso, que era tardo para la ira. Así nosotros tenemos que reconocer que Dios es bueno, que Dios es maravilloso, que Dios es santo, que Dios es sublime.
Así es, hermanos, amigos. Yo te pido en este momento que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado. Señor, me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Y yo sé que tú me perdonas y que me perdonarás, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Gracias, hermanos, amigos. Los invitamos para que el próximo sábado nos sintonice por esta misma vía, El Viviente TV y todas las redes sociales. Chao, amigos. Bendiciones. Este fue su programa Continuando el Legado con los pastores Enrique y Veneranda Ferreras. Sintonízanos el próximo sábado a las 8 de la noche a través del canal El Viviente TV y todas las plataformas sociales.